Vamos a empezar con bronquiolitis. Si ustedes ya se fueron a leer, la guía de práctica clínica nos dice que bronquiolitis es una enfermedad respiratoria aguda. Su etiología principalmente es viral y afecta la vía aérea pequeña, particularmente los bronquiolos. Su característica principal es que presenta inflamación importante, edema y necrosis de las células epiteliales, con aumento de la producción de moco y la presencia de broncoespasmo. También se puede definir como el primer episodio de sibilancias expiratorias, estertores subcrepitantes finos en niños menores de 2 años, que dura más o menos se presenta unas 24 a 72 horas previamente a una infección viral de las vías respiratorias superiores y se manifiesta por rinorrea, tos, taquipnea y fiebre. La tríada clásica de esta enfermedad sería episodios paroxísticos de tos seca, expiración prolongada o tiempo expiratorio prolongado y sibilancias. Es una enfermedad predominantemente viral y aquí el causante es el virus sincicial respiratorio, hasta en más del 70% de los casos. Después le sigue para influenza 1, 2 y 3, rinovirus, adenovirus e influenza A y B. Y no existe evidencia de que exista una etiología bacteriana, por lo tanto, no se va a utilizar absolutamente ningún antibiótico para esta enfermedad. Es muy importante lo que les comento porque recuerden que la principal causa de infecciones de vías respiratorias superiores y enfermedad diarreica aguda en menores de 5 años es viral. Entonces, el abordaje de esto es muy importante. La incidencia máxima se presenta entre los 3 y 6 meses de edad, afecta principalmente a los niños menores de 2 años y es el causante del 90% de las hospitalizaciones en los pacientes que tienen menos de 1 año. Hay mayor incidencia de presentación de la enfermedad en invierno y es más frecuente en los hombres. Igual que para todas las infecciones de vías respiratorias que hemos estado viendo, existen factores de riesgo importantes, que es el tabaquismo, que el niño sea o que conviva con fumadores, hacinamiento, la pobreza, asistencia a guarderías, que el pequeño sea menor de 3 meses, ausencia de lactancia materna, el antecedente de displasia broncopulmonar, específicamente en pacientes prematuros, bajo peso al nacer y prematurez, antecedentes en la familia de asma, alergia y fibrosis quística. ¿Qué pasa fisiopatológicamente? Existe la entrada del virus e invasión de los bronquiolos. Posteriormente hay una replicación y necrosis de este virus que causa lisis celular en el epitelio respiratorio, que condiciona edema, acumulación del moco y presencia de restos celulares en los peribronquiolos. Como ya comentamos cuando hablamos de Krupp, la resistencia de la vía aérea en los pacientes en pediatría va a ser mayor en las vías aéreas más pequeñas. Se empieza a presentar rinorrea, tos y fiebre, disminuye el volumen inspirado y el tórax adquiere el aspecto de hiperinsuflación. Ven ustedes un tórax en aumento en el diámetro anteroposterior. Posteriormente se puede agregar taquipnea, datos de dificultad respiratoria, tirajes importantemente marcados y sibilancias. Si la enfermedad progresa a casos graves, se presenta hipoxemia, hipercapnia y cianosis y atelectasias y apnea como factor predictivo para que el paciente presente una falla respiratoria. En la etapa clínica iniciamos siempre, o el paciente empieza con malestar general, el periodo prodrómico, también se agrega disminución del apetito, rinorrea, fiebre en el 90% de los casos y puede agregarse datos de dificultad respiratoria, tos, taquipnea y sibilancias expiratorias. Duración de la enfermedad es aproximadamente de 12 días. Entonces recuerden la triada: tos seca, episodios paroxísticos de tos seca, tiempo expiratorio prolongado y presencia de sibilancias. La escala de gravedad para la bronquiolitis se denomina escala de Wood y Downs. Esta nos marca del 0 al 3 y
vamos a valorar en el niño la presencia de sibilancias, tiraje, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la ventilación y la cianosis. 0, cuando no hay tiraje, no hay sibilancias, la frecuencia respiratoria será menor a 30, la frecuencia cardíaca menor a 120, la ventilación es buena y simétrica y no hay cianosis. 1, cuando la expiración o cuando hay sibilancias a nivel de la expiración, hay tiraje intercostal, la frecuencia respiratoria es entre 31 y 45, la cardíaca mayor a 120 y la ventilación es regular y simétrica, y sí hay cianosis. 2, cuando las sibilancias se presentan durante toda la expiración, ya se agrega aleteo nasal y tiraje supraclavicular muy marcado, la frecuencia respiratoria estará entre 46 a 60, no toma en cuenta ni la cianosis ni la frecuencia cardíaca y la ventilación es muy disminuida. Y 3, cuando los sibilancias están tanto en la inspiración como en la expiración, hay tiraje supraesternal muy marcado, también intercostal, y el tórax ya está silente. Se considera que la escala de Downs es una bronquiolitis leve cuando el valor es de 1 a 3 y la saturación tiene menos del 94%. Moderada de 4 a 7 y la saturación de 91 a 94%. Y grave de 8 a 14 con menor porcentaje de saturación hasta del 91%. Este cuadro simplemente es para agregar cuál es la frecuencia respiratoria por edad. Si ustedes se fijan aquí en la de Woody Downs, únicamente nos dice estos valores, pero si ya nos vamos por edades, pues nos marcará cuál es la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria por cada grupo de edad. Entonces, cuando el paciente tenga, por ejemplo, 6 meses y yo tenga una frecuencia respiratoria más de 62, podré considerar que esta está en problema severo. Entonces, me sirve únicamente para que ustedes sepan cuáles son los valores de la frecuencia respiratoria. Esta clasificación me agrega también la relación de la inversión-expiración, que podrá ser valor de 0 cuando es normal, 1 cuando es simétrica y 2 cuando es la expiración prolongada. El esfuerzo respiratorio es muy similar a la clasificación anterior, las sibilancias también, y aquí me agrega crepitantes. Leve sigue siendo igual, de 1 a 3, moderada de 4 a 7 y grave de 8 a 14 puntos. Tengan en cuenta que esta clasificación no me toma en cuenta la saturación de oxígeno. Es importante tomarles la saturación de oxígeno porque recuerden, mientras más silente esté el tórax, más riesgo de disminución de la saturación habrá. Generalmente, cuando los niños son menores a 1 año de edad, suelen estar presentes el tiraje, la disnea, que puede ser de medianos o leves esfuerzos. El tiraje puede ser subcostal y supraclavicular. Y las sibilancias y estertores finos generalmente se observan en todos los pacientes con bronquiolitis, pero su presencia no es un dato universal. ¿A qué nos referimos? A que la bronquiolitis, o que más bien las sibilancias, puede ser a lo mejor un lactante silbante, que no es lo mismo que una bronquiolitis, o un lactante hiperreactor, que no es lo mismo tampoco que una bronquiolitis. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Se recomienda que se debe sospechar de esta enfermedad en todos los niños menores a 2 años que reúnan los datos que ya comentamos, sobre todo episodios paroxísticos de tos, expiración prolongada y sibilancias, pero también puede haber dificultad respiratoria, disnea y tiraje. Podemos hacer alguna prueba rápida para determinar el agente causal por inmunofluorescencia indirecta o ELISA para determinar el virus sincicial respiratorio y cultivo de exudado de la nasofaringe para aspectos virales. La radiografía de tórax nos ayuda únicamente a ver el aumento del diámetro anteroposterior. No me va a ofrecer mayores datos relevantes, excepto que piense que se está agregando una patología bacteriana. Entonces, y para ver también las complicaciones como un neumotórax o una telectasia o un neumomediastino por el gran atrapamiento de aire que existe. Aquí en esta radiografía, en donde ustedes pueden ver la flecha,
podemos empezar a observar que se forman ya datos de cisuritis, vemos abatimiento de los espacios intercostales con los semidiafragmas, se horizontalizan mucho más los espacios intercostales y vemos más de 8. Algo de corazón pelúcido pudiésemos ver que se puede observar en esta radiografía, no del todo característico de la bronquiolitis, repito, es únicamente para sospechar o para descartar que esté con una patología bacteriana o que tenga complicaciones para la gravedad. ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Bueno, pues con todos estos datos, neumonía, laringotraqueomalacia, la crisis asmática, la tosferina, reflujo gastroesofágico, cuerpo extraño y fibrosis quística. Al ser una enfermedad viral, el tratamiento es no solamente sintomático. Se le puede dar solución salina hipertónica para fluidificar las secreciones. ¿Para qué me va a servir esta solución salina? Rompe los enlaces iónicos del moco, disminuye la densidad, la viscosidad y la elasticidad de la secreción. Provoca un flujo osmótico dentro de la capa del moco y rehidrata las secreciones. Y estimula la movilidad ciliar mediante la liberación de la prostaglandina E2, reduciendo el edema de la mucosa. Algunos autores dicen que podemos dar nebulizaciones con epinefrina. La dosis puede ser de 0.5 miligramos por kilo por nebulización, disuelta en 2 mililitros de suero fisiológico en dosis única. Sin embargo, la guía de práctica clínica menciona que no hay más evidencia 1A como para apoyar el tratamiento. El oxígeno en esta enfermedad lo podemos ocupar cuando empiece a disminuir de manera importante la saturación, sobre todo cuando ésta sea menor a 94%. No me tengo que esperar a que llegue a menos de 91 para tratar de apoyar que la hipoxemia no me dañe los tejidos ni órganos blancos. Se recomienda oxígeno por puntas nasales a aquel paciente que tiene más allá de 10 meses. En los que tienen menos de 10 meses recomendamos mejor o un cono o una campana o un casco. Lo de preferencia para utilizar es un nebulizador con fracciones inspiradas de oxígeno más mayores del 30% para poder mantener saturación entre 94 a 98% y estabilizar al paciente. O bien, oxígeno a flujo alto, dependiendo del número de cánula, de la edad y del peso del paciente. El oxígeno a flujo alto me permite mantener una buena oxigenación y una buena temperatura del mismo. Ojo, mucho cuidado aquí, ahorita, sobre todo en las situaciones de COVID o cuando se sospeche una patología que además esté cursando con COVID el paciente, pues la oxigenoterapia con un nebulizador no está indicada por la aerosolización que existe y el oxígeno a flujo alto pudiese tener algunos bemoles. Se puede prescribir algún antipirético para el control de la fiebre cuando la temperatura axilar sea mayor o igual a 38,5. Podemos dar paracetamol, es el que se prescribe de 10 a 15 miligramos por kilo, sin exceder los 60 miligramos al día, por kilo por día, cada 6 a 8 días. Cada 6 a 8 horas. ¿Qué hay respecto a los broncodilatadores y glucocorticoides? En alguna medida pueden lograr una mejoría de la oxigenación y la evolución clínica mejora en pacientes, sobre todo con historia de atopia. ¿Cuál podemos dar? Salbutamol, 100 microgramos kilodosis, teniendo mucho cuidado en los efectos adversos del mismo. Los antivirales y los antibióticos no son de utilidad en este tipo de pacientes. ¿Cuándo daré antibióticos? Cuando sospeche que tiene una infección bacteriana agregada y que clínicamente me esté dando los datos. Y las medidas generales, bueno, debemos suministrar líquidos en tomas pequeñas y frecuentes, sobre todo en aquel niño que tiene fiebre, hay que incrementarlo para disminuir las pérdidas insensibles, darles los alimentos de manera habitual, si el paciente está tomando seno materno, seguir con el seno materno, si el paciente tiene mucha congestión, aseo nasal con solución salina hipertónica o con agua hervida incluso. El niño debe estar colocado en una posición semisentado a 30 grados, evitar la exposición al humo del tabaco en los lugares concurridos. Siempre el paciente debe estar en un ambiente tranquilo, evitando el arropamiento excesivo y tomar la temperatura varias veces al día para que nos demos cuenta de cómo va progresando la enfermedad. Si el paciente tiene un buen diagnóstico, se trata adecuadamente.
su pronóstico es el adecuado. Durante los primeros 3 días de tratamiento, el niño tiene mayor riesgo de las complicaciones. La tasa de mortalidad es menor al 1% y generalmente está ocasionada por apnea, acidosis respiratoria no compensada o por deshidratación grave. Es muy importante el hecho de que ustedes siempre en niños menores de 2 años, y así nos dice la guía de práctica clínica, que tengan un primer episodio de apnea, también habrá que pensar en una bronquiolitis. Ahorita les quiero poner un caso. A ver, ajá. A ver si se ve. Son memorias. Sí. Ahí está. Nada más. ¿Sí se ve, verdad, jóvenes? Sí, sí. Ok. Les voy a presentar a esta niña y me van a decir ustedes en qué piensan, por favor, con lo que vimos hace rato. Es una niña de 45 días de vida con una semana previa con un periodo catarral. A las 72 horas empeoró su cuadro y antes de llevarlo a consulta le administraron dextrometorfano. El tratamiento médico supuestamente se lo iniciaron por bronquiolitis. 6 horas previas a la llegada a urgencias en un periodo de apnea, el papá les dice que la niña requirió respiración o resucitación boca a boca. Esto lo refirió el papá y además refieren ataque importante al estado general, diaforesis y taquicardia. Aparentemente no hay ningún antecedente de importancia, salvo que es pretérmino de 33 semanas y todos sus estudios para enfermedades, infecciones congénitas fueron negativos. La sometieron a la mamá a cesárea urgente por cesárea previa y requirió reanimación tipo 3. Ingresó al servicio de neonatología con presencia de cianosis y de saturación, que precisó ventilación positiva y posteriormente intubación orotraqueal y ventilación mecánica convencional y después de alta frecuencia durante 5 días. Al ingreso, la niña pesa 3,300, mide 51 centímetros, tiene una frecuencia cardíaca de 147, una respiratoria de 39 y una saturación del 100%. En general está con buen estado general, llama la atención algunos ruidos transmitidos en las vías altas, su frecuencia cardíaca y la exploración es normal a nivel también del abdomen y de otorrinolaringología. La fontanela todavía está dentro de límites normales, está reactiva a estímulos, tiene buen tono de fuerza muscular y tiene genitales externos normales. Llama la atención que tiene 9.400 leucocitos a expensas de linfocitos, de neutrófilos, perdón, de 51%. Un síndrome anémico importante, una trombocitosis reactiva al síndrome anémico, la creatinina química y electrolitos normales y una PCR en 0.3 miligramos por decilitro. Gasométricamente, una acidosis respiratoria leve y la radiografía de tórax muestra un infiltrado intersticial bilateral con una determinación antigénica para el virus del sincicial respiratorio, influenza A y B negativos. Y el hemocultivo tiene ningún crecimiento, sin embargo, le tomaron una PCR positiva para Bordetella pertussis. Entonces, con esto, a ver, Montserrat, dígame por qué confundieron bronquiolitis con Bordetella pertussis. ¿Será por el cuadro clínico que presentó al inicio? ¿Sí me escucha? Sí, sí le escucho. Porque para empezar, la paciente ya había presentado signos de dificultad respiratoria. Espérenme, me dijo... había tenido un periodo de apnea previo a la llegada a urgencias. Y el hecho de que hubiese requerido reanimación tanto a la hora del parto como antes de su
su llegada a urgencias, yo creo que fue lo que hizo que se confundiera más el cuadro para que se pensara en una probable bronquiolitis. ¿Alguien que no esté de acuerdo con su compañera o qué me decía que cuál sería el factor pivote en este caso clínico para no pensar en bronquiolitis? En buena medida, el comentario de su compañera tiene razón. Si tiene un primer periodo de apnea, pues habría que pensar en bronquiolitis. ¿Pero qué les llama la atención? Que está saturando el pulmón. ¿Sí? Que no tiene, o bueno, que actualmente, o sea, solamente a la auscultación se escuchan los ruidos, pero como tal no tiene signos de insuficiencia respiratoria. También podría ser que... sí, puede ser, pero a ver, otra causa. A ver, Espejel Gutiérrez, que quiere hablar. Que hay un aumento de leucocitos a expensas de neutrófilos. Ajá, pero eso ya sería para clínicamente, eso ya no llama, ya llama la atención, ¿no? Ajá, no llama es la viral, atención que porque no, están aumentados los neutrófilos. Pero otra cosa en el cuadro clínico, a ver, se los voy a volver a poner, jóvenes, para que vean algo importante. Doctora. ¿Sí te escucho? ¿Podría ser que tuvo una semana antes tuvo el periodo catarral? Ajá. Porque Eso tosferina, ajá, tosferina tiene, el cuadro de tosferina está caracterizado, se divide en tres, en lo que es el periodo catarral, paroxístico y convaleciente. Entonces, pues yo siento que eso podría haber, si le hubieran puesto un poquito más de atención, hubiera sido el factor determinante para pensar tal vez primero en tosferina, por el periodo que tuvo una semana antes del periodo catarral, y ahorita en este periodo pues ya estaba entrando como tal en la fase paroxística. Así es, efectivamente. Sobre todo, aquí, fíjense en la ficha de identificación, les dicen, el cuadro empeoró 72 horas antes de llevarlo a la consulta y le dieron muchísimo, le administraron un antitusígeno, cosa que no se debe de hacer en los niños menores de 2 años. Entonces, aquí, como dice su compañero, efectivamente estamos ante la presencia de un cuadro que, aunque sea por tos, pero tiene un periodo catarral y tiene un tiempo de evolución más prolongado que la bronquiolitis y un tiempo de evolución, un tiempo de presentación diferente, un diferente que ameritó incluso hasta la reanimación boca a boca. Y habitualmente la bronquiolitis no hace que se presente boca a boca. Entonces, nada más aquí, para hacer un poco más de énfasis, la prevención de la bronquiolitis, recuerden, evitar hacinamiento, lactancia materna exclusiva al menos 6 meses, identificar los factores de riesgo, lavado de manos, evitar lugares concurridos y evitar el contacto con enfermos de infecciones de vías respiratorias superiores. Y no se nos olvide que para estos pacientes el Palivizumab es un anticuerpo monoclonal que va a estar ligado a la proteína F, que es responsable de la fusión del virus sincicial respiratorio. Y con esto va a evitar la formación de sincicios y la adherencia al epitelio respiratorio una vez que el virus ya infectó al hospedero, lo cual va a prevenir el desarrollo de las formas bajas o graves de bronquiolitis. Una vez aplicado el anticuerpo, la vida media de es de 20 días. ¿A quién se indica? A los niños prematuros, a los niños que tienen diagnóstico de displasia broncopulmonar y que requirieron una gran cantidad de oxígeno, sobre todo hasta los 12 meses de edad, niños con edad menor o igual a 12 meses, con cardiopatías congénitas que presentan inestabilidad hemodinámica significativa. La primera dosis, una vez que yo hice el diagnóstico y tengo estos antecedentes, se pone lo más tempranamente posible. La segunda dosis al mes de la primera, la tercera al mes de la segunda y la cuarta al mes de la tercera dosis. Normalmente, ¿cómo se va a aplicar esta vacuna o este anticuerpo monoclonal? No se va a diluir el producto ni se agita el frasco. Se retira la lengüeta del frasco ampolleta, se limpia muy bien el tapón con alcohol al 70%, haciendo una asepsia y antisepsia de la piel, y se aplica de manera intramuscular en la región anterolateral del muslo. Y una vez que tú sacas el vial, ya no se puede volver a introducir. La dosis es 15 miligramos por kilo por dosis. Dosis máxima de 4 dosis, como ya les dije, y el cálculo se aplica en mililitros, es decir, viene 100 miligramos en 1 mililitro de solución. Multiplicamos
el peso del paciente por los 15 miligramos y esa es la dilución y se divide entre 100 para poder hacer la dilución. Cualquier volumen que supere a 1 mililitro deberán inyectarse en dosis divididas, separadas en los muslos diferentes, pero durante la misma aplicación. No quiere decir que le esté poniendo 2 dosis, le estoy poniendo la dosis dividida si me excedió a 1 mililitro para que cumpla con el cometido. La guía de práctica clínica, bueno, ya la tienen ahí ustedes en el algoritmo. Y en resumen, esta es una enfermedad de las vías respiratorias bajas que tiene un agente principalmente de etiología viral, asociado al 80% a vías de sincicial respiratorio, virus sincicial respiratorio. Tiene factores de riesgo asociados a tabaquismo pasivo, prematures o ser hijo de madre que fumó durante la gestación. Su cuadro clínico se caracteriza por fiebre, dificultad respiratoria, rinorrea llanina, estornudo, tos, sibilancias y tiempo expiratorio prolongado. Y la triada es episodios paroxísticos de tos, seca, expiración prolongada. Se puede apoyar mediante alguna radiografía, sobre todo si pienso en algo agregado o en una complicación. Y el tratamiento es por control de síntomas con paracetamol e hidratación por vía oral o intravenosa. Vamos a ver la siguiente y después damos tiempo a las preguntas. Esta es la anterior. Sí, neumonía, ¿no? Sí, ahí está. F5, ¿verdad? Sí, F5. Bueno, jóvenes, vamos a hablar de una patología muy importante también, sobre todo ahora que ya vienen los cambios de temperatura. No sé si ustedes han notado que estos últimos días ha estado haciendo un poquitito más de frío, entonces va a empezar a incrementar los datos de neumonía. ¿Qué es la neumonía adquirida en la comunidad? Es una infección aguda del parénquima pulmonar, cuyos microorganismos se adquieren en la comunidad en un paciente que es inmunocompetente. No tiene que haber estado hospitalizado durante los 7 días previos a que ustedes hicieron el diagnóstico y tiene signos respiratorios de menos de 15 días de evolución y se agrega a síntomas generales. La principal causa de muerte infantil la representa desafortunadamente la neumonía. El 15% de defunciones sucede en niños menores de 5 años, según la OMS, y en el 95% en países en desarrollo, pues es donde más se ve esto. Afortunadamente, con la introducción a las vacunas, sobre todo la de neumocócica conjugada, la pentavalente, la de Haemophilus influenza y la vacuna contra la influenza, esto ha disminuido pues bastante en los países desarrollados. Los factores de riesgo respecto a la gente, los biológicos suelen ser físicos, químicos, por ejemplo, con aquellos niños que aspiran contenido gástrico, o niños que tienen un problema de traqueitis o un problema de bronquiolitis también, que se ha complicado con algún cuadro bacteriano y que no se hizo una detección a tiempo. De acuerdo al hospedero, aquel paciente que tenga aspiración de cuerpo extraño, alteraciones anatómicas, portador de enfermedades crónicas, cardiopatías congénitas o enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y por el ambiente, los cambios climatológicos a los que se somete un paciente, a los que está un paciente en riesgo, el hacinamiento, la pobreza y el esquema de inmunizaciones incompletas. De acuerdo, esto es para recordar nada más los agentes etiológicos por edad. Por edad, en el recién nacido, la primera causa de neumonía es viral y podemos tener el citomegalovirus, la robiola, el herpes, el estreptococo agalactiae, la listeria monocitógenes, enterobacterias gram negativas y clamidia trachomatis. Entre el mes y los 24 meses, influenza también sigue siendo viral, para influenza, sincicial respiratorio y de ahí todos los demás. De los 2 a los 5 años, influenza, para influenza, sincicial respiratorio, virus y todos los demás. Y de los 5 a los 18 años tiene un repunte aquí, las bacterias, sobre todo el Streptococcus pneumoniae, ocupa un lugar preponderante en la adquisición de una neumonía en la comunidad. ¿Cuál es la vía de entrada? Siempre
a través de la vía respiratoria va la bacteria al parénquima pulmonar y condiciona la respuesta inmunológica local, en donde va a haber activación de macrófagos alveolares y liberación de polimorfonucleares y citocinas. Esta respuesta inflamatoria local puede ser tan leve como inmunocompetente hacia el paciente. Si es un niño que está vacunado, que está nutrido, que tomó lactancia, que no hay factores de riesgo, pues podrá cursar con un cuadro muy leve. Sin embargo, si es todo lo contrario, el cuadro puede ser muy severo. Existe hipersecreción de moco, trastornos del transporte ciliar y destrucción de las paredes bronquiales. Vean ustedes cómo se puede ir pensando que la localización anatómica de la neumonía va a estar dependiendo del lugar, ¿no? Entonces ya hablamos en unas primeras instancias de laringotraqueobronquitis, de bronquiolitis y ahorita de neumonía. ¿Dónde va a estar localizada la neumonía? En los bronquiolos respiratorios, en los conductos alveolares y en los sacos alveolares. La neumonía de la comunidad la tenemos clasificada en 3 grandes grupos: la típica, la atípica y la no clasificable. Podemos tener aquí el cuadro clínico para poder decir o para poder pensar en dónde va a caer la neumonía del paciente. Y los signos clínicos que podemos encontrar son fiebre arriba de 39 grados de aparición brusca, dolor pleural, torácico o epigástrico. Aquí es muy importante, el lactante, por la cercanía que tiene la pleura con el abdomen debuta generalmente con dolor a nivel del epigastrio o con dolor abdominal. Auscultación focal con presencia de crepitantes, hipoventilación o soplo tubárico. Leucocitosis arriba de 12,000 con neutrofilia arriba de 6,000 y radiografía de tórax con presencia de consolidación. Para la neumonía típica tiene que reunir más o igual a 3 criterios. Para la neumonía atípica no tiene que tener ninguno de estos criterios. Y para la neumonía indeterminada, de 1 a 2 criterios. Sigue siendo neumonía adquirida en la comunidad, pero ya diré si es típica, atípica o indeterminada, dependiendo de los puntos que reúna en los signos clínicos. Anatómicamente, puedo dividirla en intraalveolar, que es lobarosegmentaria, bronconeumonía o neumonía de focos múltiples, que ustedes, bueno, se acuerdan perfectamente bien porque ya lo vieron en sus clases de neumología. Intersticial o formas especiales o mixtas de neumonía. El cuadro clínico, tenemos un síndrome infeccioso y un síndrome de insuficiencia respiratoria. El infeccioso puede haber fiebre, hiporexia y ataque al estado general. Y en el de insuficiencia respiratoria, tos, polipnea, aleteo nasal, tiros intercostales y cianosis. Mientras más aumente la dificultad respiratoria, mayor insuficiencia respiratoria se podrá presentar. Recuerden ustedes que la insuficiencia respiratoria es un término gasométrico. Aquí, ¿por qué nos ponen tos, polipnea, aleteo, tiraje y cianosis? Porque quiere decir que los signos de dificultad respiratoria van progresando más rápidamente para volverse una insuficiencia respiratoria. ¿Cuándo sospecho de neumonía adquirida en la comunidad en un niño de menos de 5 años? Cuando tiene tos y síntomas respiratorios. Y más de 5 años, cuando presenta tos y síntomas generales. Y dolor abdominal agudo más tos en los lactantes. Si hay fiebre o no, pero hay presencia de tos, tendré que pensar que el paciente tiene neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, la exploración de estos niños también deberá ser siempre en casos del cuidador primario, porque entre el llanto, la tos, la dificultad respiratoria, generalmente no van a escuchar ustedes la presencia de algunos síntomas respiratorios, o de algunos sibilantes, de algunos crepitantes que tienen. ¿Cuál sería la triada para pensar en una neumonía? Pues aquí dependerá de la edad. Yo les dejo lo que nos marca la guía de práctica clínica y algunos textos. Sin embargo, si tengo un niño que tiene tos, fiebre y crepitantes, deberé pensar en neumonía. ¿Qué sucede con el niño deshidratado? Que no van a poder escuchar los crepitantes tan fácilmente.
vean nuevamente este cuadro para hacer la comparación. En el niño menor de 5 años o mayor de 5 años, ambos pueden tener tos, ambos taquipnea, pero la dificultad respiratoria, bueno, igual puede estar presente o ausente, sibilancias, presente o ausente, estertores, presente o ausentes, siempre hay dolor torácico, hay síndrome de condensación, que ya ustedes saben cómo se presenta, fiebre, que puede estar presente o ausente, irritabilidad en el menor de 5 años y síntomas generales en el mayor de 5 años. La neumonía adquirida en la comunidad, sí, de acuerdo al agente etiológico, es la que cursa de manera típica. Es aquel paciente que por edad, puede ser cualquiera, el inicio es brusco, la fiebre está presente o ausente, la taquipnea está presente, la dificultad respiratoria presente, el estado general afectado, la tos presente, y a la auscultación existe hipoareación y tripitantes localizados. De ahí en fuera, el curso atípico, bueno, ya tenemos algunas consideraciones, y de la neumonía viral también algunas consideraciones. La gravedad de la neumonía la podemos evaluar de acuerdo a los datos de hipoperfusión que tenga el paciente. Sobre todo eso es muy importante. Y bueno, esta imagen la puse a propósito. En el niño que está en medio y que le están tomando o están auscultando el tórax con la playera puesta, no lo hagan, jóvenes. La playera o la ropa entre el estetoscopio y el oído puede llegar a condicionarles que escuchen algo que quizá no sea lo adecuado o que se les vaya algo que tengan que estar buscando. ¿Cuándo consideramos taquipnea? Cuando un niño de 0 a 2 meses tiene más de 60 respiraciones por minuto, de 2 a 12 más de 50, de 1 a 5 más de 40 y mayor a 5 más de 20. Los datos de dificultad respiratoria son, o criterios de gravedad, disnea, retracciones, supraesternales, intercostales o subcostales, estridor, aleteo nasal, apnea, alteración del estado mental y la oximetría de pulso menor a 92% con oxígeno ambiental. Clínicamente tengo que tener la sospecha para poder tomar un estudio paraclínico. ¿Y el paraclínico qué me va a decir? Debo tener leucocitosis con predominio de neutrófilos cuando son bacterianas, más la presencia de fiebre. Linfocitosis más leucopenia o leucocitosis para pensar que sea viral y aumentan los eosinófilos. Hemocultivos, acuérdense que ya hablamos del hemocultivo cuando hablamos de sepsis, cultivo de exudado faríngeo positivo y detección de antígenos bacterianos, sobre todo haciendo coaglutinación contra inmunoelectroforesis, aglutinación en látex y ELISA. Los reactantes de fase aguda, como la procalcitonina, me va a decir qué tan severo puede estar el cuadro y la proteína C reactiva. Y la tinción de Gramen-Sputo para los escolares y adolescentes. El ultrasonido de tórax me va a ayudar para las complicaciones, para valorar, por ejemplo, si es una neumonía con derrame, una neumonía que tiene un neumotórax, etc. Vean una opacidad homogénea que afecta a un solo segmento y tiene forma triangular, me deberá hacer sospechar en Streptococcus pyogenes. Radiológicamente nunca puedo decir de qué se trata, sin embargo puedo sospecharlo. En una bronconeumonía se marca un infiltrado bilateral, los límites mal definidos, una presencia de infiltrado micro y macronodular, la presencia de coalescencia de los mismos y broncograma aéreo. Para una intersticial, el infiltrado debe ser fino reticular bilateral, se presentan líneas de Kerley por acumulación de líquido que puede ser A, B o C y el signo de rarefacción. ¿Para quién se deja la broncoscopía, el cepillado bronquial, la aspiración percutánea y la toma de biopsia? En pacientes que tengan neumonía grave, clínicamente, que ustedes estén seguros que es una neumonía y que sus pruebas sean negativas. O pacientes con inmunocompromiso que no respondan al tratamiento. Niños portadores de VIH, leucemias, linfomas, anemias aplásicas, etcétera, tomando en cuenta siempre el riesgo-beneficio. ¿Y qué tratamiento vamos a dar? Como la mayoría son por Streptococcus pneumoniae y los agentes que tienen ahí, bueno, trataré de darle un
tratamiento, les digo que no me gusta mucho la palabra empírica, sino un tratamiento profiláctico inicial, tomando en cuenta la edad, el esquema de vacunación, si son alérgicos, la gravedad, si el paciente está hospitalizado, si la neumonía es atípica y sobre todo ver la adherencia al tratamiento. Para la típica nos vamos igual, beta-lactámicos, amoxicilina 90 miligramos kilo día, en 2 dosis, máximo 4 gramos al día por 10 días. O amoxicilina con ácido clavulánico a los que tengan resistencia y no progresen en las primeras 72 horas bien, igual 90 miligramos por kilo por día en 2 dosis, dosis máxima 4 gramos por 10 días. Para la atípica puedo utilizar acitromicina vía oral a la dosis inicial que viene ahí, 10 miligramos kilo día, máximo 500, y la de mantenimiento, 5 miligramos kilo día, máximo 250 por 5 días. O claritromicina oral, 15 miligramos kilo día en 2 dosis, máximo 1 gramo al día por 7 a 14 días. Y eritromicina vía oral con las salvedades que ya les comenté. Para las virales podemos utilizar oseltamivir de 3 a 8 meses, 6 miligramos kilo día, 2 dosis, de 9 a 23, 7, mayores de 24 meses, 4 miligramos kilo día, en una dosis máxima de 60 miligramos. Hasta los niños que tengan de 15 a 23 kilos de peso, 90 miligramos al día en 2 dosis. Y de los pacientes que tengan de 24 a 40 kilos, 120 miligramos por kilo por día en 2 dosis, y los mayores de 41 kilos ya se tratan como adultos a 150 kilo día en 2 dosis. ¿Cuáles son los criterios de gravedad o de ingreso a una unidad de cuidados intensivos en una neumonía? Datos de choque, dificultad respiratoria grave o agotamiento respiratorio que requiere ventilación mecánica, apnea, hipoxemia, saturación menor al 94% e hipercapnia con una PaCO2 mayor a 65 o 70 miligramos por decilitro. Hasta aquí la vamos a dejar ahorita. Mañana vamos a ver qué pasa con el niño que no está inmunizado. Este tratamiento es para el paciente que está inmunizado, recuerden. Ahora, ¿preguntas, jóvenes? Yo tengo 2 dudas, doctora. Adelante. Bueno, usted nos mencionó que podemos, en el caso de la bronquiolitis, podemos administrar solución salina hipertónica, pero ¿cómo lo administramos? Y en el caso en este caso los pacientes, para también evitar la hipernatremia y que tenga melinosis pontina. O sea, ¿cómo lo administramos? Ajá, la solución salina hipertónica es a través de sprays nasal, ¿sí? Okay. Puedes encontrarlo como Esterimar Baby, Iliadin, esa es la solución. Incluso si muchos papás tienen miedo porque pues sí tiene un poquito alto el concentrado de sodio, realmente no hay una absorción mayor del sodio a través de la mucosa nasal, puedes ponerle agua con un poquitito de sal, y así haces una solución salina y lo puedes administrar con una jeringa o inclusive con una perilla. Ok, y bueno, mi otra duda también, en el Martínez mencionaba que también podemos utilizar la procalcitonina para buscar si es etiología bacteriana, qué tan efectivo es y cuáles son, por ejemplo, los valores que podemos tomar en cuenta. ¿Para cuál de las dos te refieres? ¿Para la bronquiolitis o la neumonía? Me parece que lo mencionaba en la bronquiolitis. La procalcitonina es un marcador que te da etiología bacteriana. Entonces, acuérdate que si, por ejemplo, el paciente tiene fiebre, ataque al estado general, que lo ves con aspecto tóxico, que ya no quiere comer, que empieza a desaturarse y que probablemente pienses que una bronquiolitis se está complicando con un problema bacteriano y tú tomas la procalcitonina y te sale negativa, entonces ya no es bacteriana. Y los valores de la procalcitonina dependen de la edad. No es lo mismo para un neonato, para hablar que es una sospecha de una infección, una sepsis o un choque séptico. Dependerán mucho de la edad. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo, doctora. El Martínez mencionaba que también podría ser la broncolitis por etiología por micoplasma. ¿Esto cómo se puede diferenciar entre una, ya sea etiología viral o por micoplasma? Bueno, micoplasma es una bacteria. Entonces, si tú ves al paciente, como le comenté a tu compañero hace rato, si ves al paciente que está cada vez más con mayor ataque al estado general y tomas un estudio para que te puedas
hacer el diagnóstico diferencial, vas a ver que, por ejemplo, si le tomas una biometría hemática, vas a tener leucocitosis, neutrofilia y bandemia, cosa que en la viral no. En la viral tienes a expensas de linfocitos. Aquí sí la procalcitonina te sirve, y una radiografía, si piensas que la etiología es bacteriana, te podrá sacar de duda sobre si está complicada o hay una bacteria. Gracias, doctora. ¿Recuerda? Yo, doctora. Ajá, sí. En bronquiolitis había mencionado que el uso de adrenalina no lo recomienda la GPC. Sin embargo, en Dynamed había leído que mencionaba que era ligeramente mejor que en salbutamol. Entonces, ¿en qué situaciones o en qué casos podría usarse o preferirse el uso de la adrenalina? No se recomienda mucho, te digo, hay algunos autores que te dicen, sí, te ayudo para disminuir un poquitito el broncoespasmo que te pudiera causar, o disminuir la inflamación que te pudiese causar la bronquiolitis, pero como es un problema de sibilancias, te hace más broncoespasmo que inflamación. Es mucho mejor el salbutamol que el utilizar la epinefrina. Ok. Gracias. Yo, doctora, tengo una duda. Adelante. Había leído que también en algunos casos utilizaba antileucotrienos en bronquiolitis, pero bueno, mi duda era que si no generaba futuro asma, o si era muy seguro usarlo o no era tan seguro, porque Ya casi no te escucho. ¿Ahí ya me escucha? Bueno. Ajá. Sí, que decía que recomendaban el uso de antileucotrienos, como el caso de Montelucas, pero que se aseguraban de que no era muy ético porque generaba asma en los casos a futuros, pero que en otras ocasiones sí era recomendable su uso. Entonces tenía duda en ese aspecto. No, los antileucotrienos no se recomiendan. Lo que se recomienda es los anticuerpos monoclonales en los grupos de riesgo. Los antileucotrienos los deja solamente, y acuérdense que van ustedes a leer las guías GINA para asma en pediatría, se deja solamente para cierto grupo de niños asmáticos, pero no es lo mismo hablar de mucha literatura te puede marcar que bronquiolitis puede ser igual a asma, pero no, bronquiolitis puede ser igual a hiperreacción, y no todos los niños con bronquiolitis son asmáticos, ni todos los lactantes silbantes son igual a que van a ser asmáticos, o no todos los lactantes silbantes van a ser bronquiolitis. Habría que descartar por factores de riesgo, pero los antileucotrienos no se recomiendan para bronquiolitis. Y acuérdense que los antileucotrienos no se pueden dar en pacientes menores de 48 meses por todo lo que detonan.